Y si le dijera que el cambio de alimentación que usted hizo para proteger sus riñones, ese cambio que su familia celebró, que su vecina le recomendó, que todos en el grupo de salud aplaudieron, está haciendo exactamente lo que más daño le está causando? Hay un alimento que en los últimos años se convirtió en símbolo de salud, de disciplina, de hacer las cosas bien. Y millones de personas mayores de 60 años lo consumen cada día creyendo que están cuidando sus riñones. Pero los estudios de función renal cuentan una historia muy diferente. Soy el Dr. Miguel Herrera, médico especializado en salud renal y nutrición clínica con más de 22 años de experiencia trabajando con pacientes adultos. A lo largo de estas 2 décadas he visto un patrón que se repite con una frecuencia que ya no me sorprende, pero que todavía me preocupa. Pacientes que hacen todo bien según lo que escuchan, que cambian su dieta con disciplina y convicción, y aún así sus riñones siguen deteriorándose. Cuando revisamos su alimentación en detalle, casi siempre encontramos el mismo elemento. Hoy le voy a explicar exactamente qué es, por qué ocurre, y cuáles son las 3 alternativas que realmente protegen su función renal. En este vídeo usted va a descubrir algo que contradice lo que la mayoría de personas creen sobre la alimentación saludable. Le voy a dar un protocolo claro, con pasos específicos, para que pueda hacer el cambio desde la próxima comida si así lo desea. Pero antes necesita entender por qué su cuerpo, especialmente después de los 60 años, reacciona de manera muy distinta a ciertos alimentos que para una persona joven y sana son perfectamente beneficiosos. Esa diferencia lo cambia todo. Si esta información le parece útil, le pido que presione el botón de me gusta ahora. Eso ayuda a que más personas mayores lleguen a este vídeo antes de que el daño sea mayor. Aquí está el problema que pocas veces se discute abiertamente. Cuando un paciente llega con señales tempranas de deterioro renal, lo primero que ocurre en la consulta médica estándar es una revisión de los niveles de creatinina y la tasa de filtración glomerular. Si esos números están dentro del rango aceptable, se dice que los riñones están bien. Y el paciente sale con una palmada en el hombro y la instrucción de comer más saludable. Pero los estudios publicados en el Journal of Renal Nutrition muestran algo que debería cambiar esa conversación por completo. Una persona puede tener creatinina normal y aún así estar acumulando niveles de fósforo y potasio en sangre que sus riñones ya no pueden manejar eficientemente. El daño ocurre antes de que los números de laboratorio lo reflejen. Y este es el costo de ignorarlo. En los primeros meses, esa acumulación silenciosa produce fatiga que usted atribuye a la edad, hinchazón en tobillo que piensa que es normal, calambres nocturnos que tolera sin preguntar. Después de 1 o 2 años, esa carga sostenida empieza a afectar los vasos sanguíneos microscópicos dentro del riñón, los nefrones, que una vez dañados no se regeneran. Después de 3 a 5 años de acumulación sostenida, esa pérdida se vuelve medible, visible en los exámenes, y en muchos casos, irreversible. He visto pacientes de 65 años llegar a diálisis que nunca hubiera sido necesaria si alguien hubiera revisado lo que estaban comiendo 3 años antes. Pero aquí está la buena noticia, y es genuinamente buena. Si usted está viendo este vídeo hoy, muy probablemente todavía está en la etapa silenciosa. La etapa donde el cambio no solo es posible, sino que puede ser completo. Tiene una ventana de oportunidad real. Pero esa ventana no permanece abierta indefinidamente. Cada mes que pasa comiendo de la manera equivocada es un mes que sus riñones trabajan más de lo que deberían. El verdadero problema no es el arroz en sí mismo. Es la trampa en la que cayeron millones de personas bien intencionadas. Lo que en mi experiencia clínica llamo la trampa del grano integral. Imagine que usted tiene una planta de filtración de agua que lleva décadas funcionando. Sus filtros son buenos, pero ya no son nuevos. Todavía funcionan, pero tienen una capacidad máxima diaria. Si cada día le pasa exactamente esa cantidad de agua, la planta trabaja bien. Pero si cada día le pasa un 30% más de lo que puede manejar, los filtros se saturan, el sistema se estresa, y con el tiempo empieza a deteriorarse aunque desde afuera parezca que todo sigue igual. Eso es exactamente lo que ocurre cuando una persona mayor de 60 años, con riñones que ya han trabajado 6 décadas, empieza a consumir arroz integral de manera habitual creyendo que está haciendo algo beneficioso. El arroz integral conserva su capa exterior, el salvado. Esa capa contiene fibra, vitaminas del grupo B y antioxidantes. Todo eso es real y valioso. Pero esa misma capa también concentra el fósforo y el potasio del grano.
Un estudio comparativo publicado en Nutrients en 2019 encontró que el arroz integral contiene aproximadamente 3 veces más fósforo que el arroz blanco equivalente. Y a diferencia del fósforo que proviene de fuentes naturales enteras, una parte significativa de ese fósforo está en formas que el intestino absorbe con mayor facilidad de lo que se creía anteriormente. Cuando los riñones son jóvenes y están en plena capacidad, filtran ese exceso sin dificultad. Pero después de los 60 años, incluso sin enfermedad renal diagnosticada, la tasa de filtración glomerular disminuye de manera natural entre un 30 y un 50% respecto a la capacidad máxima de la juventud. Eso significa que sus riñones ya no tienen el mismo margen de maniobra. El fósforo que no pueden eliminar permanece en la sangre. Y cuando el fósforo en sangre sube, el organismo libera una hormona llamada PTH, la hormona paratiroidea, para intentar compensarlo. Esa hormona extrae calcio de los huesos para equilibrar los niveles. El resultado a largo plazo es un círculo vicioso: fósforo alto, PTH elevada, calcio extraído de los huesos, vasos sanguíneos que se endurecen y riñones que trabajan más y más para manejar un desbalance que nunca debió ocurrir. Recuerdo a don Roberto, 67 años, jubilado, hombre disciplinado y orgulloso de su salud. Su creatinina era 1.1, perfectamente normal según su médico. Pero cuando llegó a mi consulta con fatiga crónica y calambres que lo despertaban 3 o 4 noches por semana, hicimos un perfil mineral completo. Su fósforo en sangre era 5.8 miligramos por decilitro. El valor ideal para alguien con su edad debería mantenerse por debajo de 4.5. Llevaba 14 meses comiendo arroz integral 2 veces al día porque su hija le había dicho que era más sano. En su caso, ese cambio aparentemente positivo estaba siendo el factor principal de su deterioro silencioso. 3 meses después de cambiar el tipo de arroz y ajustar la preparación, su fósforo había bajado a 4.1 y los calambres habían desaparecido casi por completo. Ahora que entiende cuál es el verdadero problema, vamos a resolverlo. Estos son los 3 pilares del protocolo de alimentación renal consciente. No son restricciones. Son sustituciones inteligentes que le permiten seguir disfrutando el arroz, uno de los alimentos más reconfortantes que existen, sin pagar el precio que sus riñones no pueden permitirse. El primer pilar se llama la base segura, y se refiere al arroz blanco de grano largo preparado correctamente. Cuando el arroz pasa por el proceso de molienda que lo convierte en arroz blanco, la capa exterior que concentra el fósforo y el potasio es removida. Lo que queda es principalmente almidón, con niveles de fósforo significativamente menores. Esto no lo hace un alimento perfecto ni completo por sí solo, pero lo convierte en algo que los riñones de una persona mayor de 60 años pueden manejar sin sobrecargarse. Su sistema digestivo también lo agradece. El arroz blanco es suave, no produce fermentación excesiva, y permite que el cuerpo dirija energía hacia funciones de mantenimiento en lugar de digestión intensa. El protocolo para el arroz blanco es el siguiente. Antes de cocinar, lave el arroz entre 3 y 4 veces con agua fría hasta que el agua salga casi transparente. Este paso es más importante de lo que parece. Elimina el almidón superficial y una parte del fósforo residual que permanece en la superficie del grano. Use una proporción de agua mayor a la habitual, aproximadamente 2 tazas y media de agua por cada taza de arroz. Cocine a fuego medio hasta que absorba el agua, luego baje el fuego al mínimo y deje reposar tapado 5 minutos más. El resultado es un arroz más suave, más liviano y más fácil de digerir. Lo que no debe hacer es cocinarlo con caldos procesados, cubitos de sabor o salsas envasadas. Esos productos contienen fosfatos añadidos como conservantes, y esos fosfatos artificiales se absorben casi al 100% en el intestino, mucho más que el fósforo natural. Es la combinación más dañina para los riñones y la que más frecuentemente veo en la dieta de mis pacientes sin que ellos lo sepan. Una buena medición de resultados es prestar atención a cómo se siente en las mañanas durante las primeras 2 semanas. Si los calambres nocturnos disminuyen o los tobillos amanecen menos hinchados, esas son señales tempranas de que la carga renal está bajando. El caso de doña Carmen ilustra esto con claridad. Tenía 71 años, fósforo en 5.4, y llevaba años cocinando su arroz con caldo de pollo en sobre porque le daba mejor sabor. Eliminamos ese hábito, incorporamos el lavado correcto del arroz, y en 6 semanas su fósforo bajó a 4.6 sin ningún otro cambio en su dieta. El error más común en este pilar es cocinar el arroz directamente del paquete sin lavarlo, o hacerlo una sola vez con agua que queda turbia.
Si el agua no sale casi transparente después del lavado, el arroz todavía tiene suficiente almidón superficial y residuos para hacer diferencia en los riñones. El segundo pilar se llama el aliado del azúcar y se refiere al arroz basmati blanco. Existe una conexión entre el azúcar en sangre y la salud renal que con frecuencia se subestima. Cada vez que el nivel de glucosa en sangre sube de manera brusca y rápida, los pequeños vasos sanguíneos que irrigan los riñones reciben un impacto. Con el tiempo, esos impactos repetidos dañan los capilares renales de la misma manera que el agua con presión excesiva erosiona una tubería. El arroz basmati blanco tiene un índice glucémico notablemente menor que el arroz blanco común, lo que significa que la glucosa entra al torrente sanguíneo de manera más gradual y controlada. Para alguien mayor de 60 años, especialmente si tiene tendencia al azúcar elevada, esta diferencia puede ser decisiva. El protocolo para incorporar el basmati es el siguiente. El arroz basmati se beneficia de un remojo de 20 a 30 minutos en agua fría antes de cocinarlo. Ese remojo ablanda los granos, acorta el tiempo de cocción, y según estudios sobre preparación de arroz, puede reducir hasta un 15% el índice glucémico final del plato. Después del remojo, lave el arroz una vez más, drene y cocine con 2 tazas de agua por cada taza de arroz a fuego medio-bajo. El basmati tiene un aroma natural que no necesita ningún añadido. Yerba, ajo o una hoja de laurel en el agua de cocción son suficientes para darle personalidad sin sodio adicional. Consuma una porción de 3/4 de taza ya cocido, no más. El basmati es aromático y satisfactorio en porciones pequeñas. Combínelo siempre con una porción generosa de vegetales de bajo potasio como coliflor, repollo, pepino o ejotes cocidos. Esa combinación suaviza aún más el impacto en el azúcar y proporciona nutrientes que el arroz solo no puede dar. Alfonso, 64 años, tenía glucosa en ayunas de 118 y creatinina en 1.3, 2 señales de alerta leves pero presentes. Reemplazó su arroz blanco habitual por basmati blanco con remojo previo y lo combinó con coliflor al vapor 4 días a la semana. En 10 semanas, su glucosa bajó a 104 y él reportó tener más energía durante las tardes, algo que no experimentaba desde hacía años. El error frecuente con el basmati es omitir el remojo porque parece un paso innecesario. Es precisamente ese paso el que marca la diferencia en el impacto glucémico. Sin remojo, el basmati sigue siendo mejor que el arroz integral, pero pierde una parte importante de su ventaja. El tercer pilar se llama el confort consciente, y se refiere al arroz jazmín blanco con combinación estratégica. El arroz jazmín tiene una textura suave y un aroma que lo hace uno de los arroces más reconfortantes del mundo. Su índice glucémico es más alto que el del basmati, lo que significa que debe usarse con mayor atención. Pero aquí está algo que la mayoría de personas no saben: el índice glucémico de cualquier alimento puede modificarse significativamente dependiendo de con qué se come. Cuando el arroz jazmín se combina con fibra vegetal y una fuente de proteína moderada, la velocidad de absorción de glucosa disminuye considerablemente. El problema no es el arroz jazmín. El problema es cómo se come. El protocolo para el jazmín es el siguiente. Lave el arroz 4 veces hasta que el agua quede transparente. Cocine con 2 tazas y cuarto de agua por taza de arroz. La porción debe ser pequeña, no más de media taza cocida. Y aquí viene la parte más importante: antes de comer el arroz, consuma entre 5 y 8 minutos antes una porción de vegetales. Puede ser media taza de pepino en rodajas, algunos tallos de apio o media taza de lechuga. Ese pequeño volumen de fibra antes del arroz actúa como una barrera que ralentiza la absorción de glucosa del plato principal. No es magia, es fisiología digestiva básica. Combine el arroz jazmín con una proteína magra y sin exceso de sodio. Pescado cocido al vapor, pechuga de pollo hervida o un huevo pasado por agua son opciones que complementan el arroz sin añadir carga renal. Use hierbas frescas, ajo o unas gotas de limón para dar sabor. Evite la sal de mesa en exceso y elimine por completo las salsas envasadas. Mida sus resultados prestando atención a la hinchazón después de las comidas. Si anteriormente sentía pesadez o distensión abdominal después de comer arroz, con este protocolo debería notar una diferencia en los primeros 7 a 10 días. María Teresa, 68 años, había desarrollado intolerancia digestiva a varios alimentos y el arroz era prácticamente lo único que toleraba bien. Pero lo comía solo, en porciones grandes, con sal.
Cuando incorporamos el protocolo de combinación estratégica con vegetales previos y proteína moderada, no solo toleró mejor el arroz, sino que sus análisis mostraron una estabilización de la glucosa postprandial que antes fluctuaba de manera preocupante. El error más frecuente con el jazmín es consumirlo solo o en porciones grandes porque es fácil de comer y resulta muy apetitoso. La porción y la combinación no son opcionales en este caso. Son el núcleo del protocolo. 3 personas diferentes, 3 situaciones distintas, un denominador común. Don Roberto recuperó sus noches sin calambres y su fósforo volvió al rango seguro en 3 meses. Doña Carmen redujo su carga mineral sin necesitar medicamentos adicionales. Alfonso estabilizó su glucosa y sintió el regreso de una energía que creía perdida para siempre. Ninguno hizo algo extraordinario. Cada uno simplemente reemplazó un tipo de arroz por otro y aprendió a prepararlo y combinarlo de manera diferente. Eso fue todo. Su cuerpo no está roto. Sus riñones no perdieron la capacidad de recuperarse. Solo necesitan que usted deje de darles más trabajo del que pueden manejar y que empiece a darles el espacio que necesitan para mantenerse funcionales. La transformación que busca no ocurre de un día para otro, pero ocurre. En la primera semana de aplicar estos cambios, la mayoría de mis pacientes reportan menor sensación de pesadez después de las comidas y mejor calidad del sueño. En la segunda y tercera semana, quienes tenían calambres nocturnos frecuentes comienzan a notar que se reducen en frecuencia e intensidad. Entre la cuarta y la octava semana, los análisis de sangre empiezan a reflejar cambios mensurables en fósforo y en los indicadores de función renal. A las 12 semanas, los pacientes que siguieron el protocolo con consistencia muestran una diferencia que sus propios médicos reconocen en los exámenes. Hoy usted descubrió que el arroz integral, considerado universalmente saludable, puede ser el factor que más está sobrecargando sus riñones después de los 60 años. Aprendió el mecanismo real detrás de esa sobrecarga, el fósforo, el potasio, la hormona PTH y el círculo que se forma cuando los riñones no pueden manejar esa carga. Y ahora tiene 3 alternativas concretas con protocolos específicos que puede empezar a aplicar hoy mismo. Su primer paso para mañana es este. En su próxima compra, adquiera arroz blanco de grano largo o arroz basmati blanco. Mañana en la mañana, antes de cocinar, lave el arroz 4 veces con agua fría. Cocínelo con más agua de la habitual. Y cuando lo sirva, acompáñelo con vegetales cocidos y una pequeña porción de proteína magra sin salsas envasadas. Ese único cambio, hecho de manera consistente, es el primer paso real hacia una función renal más protegida. Si este protocolo le dio claridad sobre algo que antes no entendía, le pido que me ayude a llevar esta información a más personas que la necesitan. Suscríbase a este canal para recibir más protocolos basados en evidencia clínica real. Comparta este vídeo con alguien mayor de 60 años que usted conozca y que consuma arroz integral de manera habitual. Y déjeme en los comentarios, ¿cuál de los 3 tipos de arroz va a empezar a incorporar esta semana? Recuerde que la nutrición convencional habla de promedios poblacionales. La salud renal después de los 60 requiere precisión individual. Yo soy el Dr. Miguel Herrera, y mi compromiso es darle protocolos que funcionan, respaldados por la ciencia y por años de observación clínica directa. En el próximo vídeo vamos a hablar de algo que también afecta a los riñones de manera silenciosa y que casi nadie relaciona con la función renal, el sodio oculto en los alimentos que usted considera naturales y saludables. No se lo pierda. Su salud está en sus manos. Literalmente.